Mi nombre es Elías, y la noche en que una mujer nativa me entregó su vida a cambio de un plato de estofado, fue la noche en que la mía, la que yo conocía, terminó para siempre. Fue un acto de caridad que se convirtió en una cadena. Escuchen mi historia hasta el final y díganme, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar? También, déjenme saber desde qué ciudad me escuchan. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieren oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbanse al canal. Todo comenzó con el sonido del viento, un aullido que prometía la primera gran ventisca de 1878 aquí en Montana. Yo la había encontrado a ella y a su pequeña, Niska, acurrucadas contra la pared del granero, dos sombras temblorosas a punto de ser borradas por la nieve. No hubo palabras, solo una mirada en sus ojos oscuros y agotados que hablaba de un hambre más profunda que la del estómago. Las hice entrar, les di lo único que tenía, un estofado de venado caliente y el último trozo de pan. La niña comió con una desesperación silenciosa que me retorció algo por dentro, algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Luego, exhausta, se acurrucó en una piel de oso cerca del fuego y se durmió al instante, dejando un silencio pesado en la cabaña, solo roto por el crepitar de la leña y la furia de la tormenta que ya se desataba afuera. Mientras yo recogía los platos vacíos, sintiendo el peso de mis 42 años y de una soledad que había elegido como armadura, ella se movió, no de forma brusca, sino con una solemnidad que detuvo mis manos. Anagua, así supe después que se llamaba, se arrodilló sobre el suelo de madera áspera. Su espalda estaba recta, su cabeza inclinada, pero no había sumisión en su gesto, sino una fuerza inquebrantable, como la de una roca antigua. La miré confundido, pensando que quizás el agotamiento la había vencido, pero entonces levantó la vista, y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me heló la sangre más que el propio invierno. Abrió la boca y, en un inglés quebrado pero firme, pronunció las palabras que sellaron nuestro destino. Alimentaste a mi hija. Por la tradición de mi pueblo, ahora mi vida te pertenece. El plato de estaño se sintió de pronto como si pesara 1 tonelada en mi mano. El calor del fuego pareció retroceder, y el único sonido en el universo era el eco de su declaración, que su vida me pertenecía. Yo no quería la vida de nadie. Había venido a este rincón olvidado del mundo precisamente para huir de eso, de las deudas, de las conexiones, de los lazos que la guerra y la pérdida habían cortado con un hacha. Mi rancho era mi fortaleza, mi soledad era mi paz. Esta mujer, con su honor ancestral y su gratitud abrumadora, no me estaba ofreciendo un regalo. Me estaba entregando una responsabilidad que yo no había pedido y, maldita sea, no quería. Vi mi futuro tranquilo, predecible, hacerse añicos contra la dureza de su tradición, y un pánico frío se apoderó de mí. Ella permaneció arrodillada, esperando. No una respuesta, sino una aceptación. Su silencio era una afirmación, un contrato verbalizado que para ella era tan vinculante como las montañas que nos rodeaban. Afuera, la nieve caía ahora con una furia ciega, borrando el paisaje, aislándonos del mundo, de Black Creek y de sus miradas juzgadoras que ya podía imaginar. Estábamos atrapados, ella por su código de honor, yo por mi acto de compasión y la niña por un sueño inocente junto al fuego. Me di cuenta en ese momento de que el invierno que se cernía sobre nosotros no sería solo de nieve y hielo, sería una larga y dura prueba de voluntades, un pulso silencioso entre su deuda y mi libertad, y yo no tenía ni la más remota idea de cómo iba a sobrevivir a ello sin perder lo poco que me quedaba de mí mismo. Aquella declaración de Anagua, tan solemne y pesada como una lápida, no solo trajo el peso de una nueva vida a mi cabaña, sino que también desenterró los fantasmas
de la que yo había perdido. Antes de este silencio de Montana, de este viento que araña la tierra y el alma, hubo un tiempo en que mi mundo estaba lleno de ruido. Crecí en una granja en Ohio, un lugar verde y húmedo donde el aire olía a tierra mojada y a heno recién cortado. Mi padre me enseñó a trabajar con las manos, a entender el lenguaje del cielo y de las estaciones, a respetar la simpleza de una vida ganada con sudor. No éramos ricos, pero éramos dueños de nuestro pedazo de mundo. O al menos eso creíamos, hasta que las malas cosechas y las deudas susurraron lo contrario y nos lo arrebataron todo. Fue la primera vez que aprendí que el trabajo duro no siempre es suficiente. Fue en Ohio donde conocí a Sara. No fue en un baile elegante ni en una iglesia. Fue en la feria del condado, mientras ella intentaba con una paciencia infinita convencer a una mula terca de que se moviera. Recuerdo el lazo azul descolorido que llevaba en el pelo y la forma en que sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando sonreía. Una sonrisa que no era delicada, sino honesta y ancha como el propio campo. No hablamos mucho ese día. Yo era un muchacho torpe con las palabras, pero le ofrecí una manzana para la mula y ella la aceptó con esa sonrisa. Ese simple gesto fue el comienzo de todo. Sara no era una mujer de sueños lejanos. Sus pies estaban firmemente plantados en la tierra y eso era lo que yo amaba de ella. Veía la belleza en las cosas sencillas, en un amanecer, en el primer brote de maíz, en el calor de una taza de café compartida en silencio. Nos casamos un otoño, con las hojas cayendo como monedas de oro a nuestro alrededor. Construimos nuestra pequeña casa con nuestras propias manos, cada viga un sueño, cada clavo una promesa. Las noches nos sentábamos en el porche, y ella me leía fragmentos de libros que conseguía del pueblo, su voz llenando el aire tranquilo. Hablábamos de tener hijos, de comprar más tierra, de envejecer juntos en esa pequeña parcela de felicidad que habíamos labrado. Con ella, el futuro no era una amenaza, era una promesa cálida. Su presencia era un ancla, la certeza de que sin importar lo duro que fuera el día, siempre había un hogar al que volver, un lugar donde mi alma podía descansar. Ella era mi brújula, la que me mantenía orientado en un mundo que ya empezaba a mostrar sus grietas. Pero el mundo exterior no nos dejó en paz. Llegaron los tambores de la guerra, las banderas y los discursos sobre la unión y el deber. Hombres que nunca habían visto un campo de batalla hablaban de gloria como si fuera algo que se pudiera cosechar. Yo no quería ir. Mi guerra estaba en mi tierra, luchando contra la sequía y las plagas. Pero la presión, el sentido del deber que nos inculcaron desde niños, fue más fuerte. La noche antes de partir, Sara no lloró. Me tomó la mano, una mano callosa como la mía, y me hizo prometer que volvería. Fue entonces cuando mi hermano menor, Daniel, me entregó su pequeña brújula de latón. Para que siempre encuentres el camino de vuelta a casa, Elías, me dijo con la inocencia de quien aún no conocía el horror. Guardé esa brújula como si fuera un talismán sagrado. La guerra no fue gloria, fue barro, gritos y el olor constante a pólvora y a miedo. Vi cosas que ningún hombre debería ver, hice cosas que me persiguen en el silencio de la noche. Vi a muchachos como mi hermano Daniel caer en Gettysburg, con la sorpresa aún en los ojos. Lo sostuve mientras su vida se escapaba, y la brújula en mi bolsillo pareció perder su norte para siempre. La guerra no me hizo un héroe, me vació. Me arrancó la fe en los hombres y en sus causas. Cada carta que escribía a Sara era una mentira, llena de esperanzas que yo ya no sentía, solo para protegerla de la oscuridad que me estaba consumiendo por dentro. Quería volver a ella, pero temía que el hombre que regresara ya no fuera el que se había despedido. Cuando la guerra terminó, volví.
El viaje en tren fue una tortura. Cada kilómetro que me acercaba a casa aumentaba el pánico en mi pecho. ¿Cómo podría volver a ser el hombre que... Sara recordaba, pero el silencio que me recibió fue peor que cualquier batalla. La casa estaba cerrada, el huerto descuidado. Un vecino, con la mirada baja, me contó la historia. Fiebres, una palabra tan simple para describir el fin de mi mundo. Sara se había ido meses atrás, sola, mientras yo luchaba en una guerra que ya no significaba nada. Me entregó un fajo de cartas que ella me había escrito y que nunca llegaron. Esa noche, me senté en el porche de nuestra casa vacía y las leí bajo la luna, cada palabra una puñalada, cada promesa un fantasma que se reía de mí. Ohio se convirtió en un cementerio de recuerdos. Cada árbol, cada sendero, cada rincón de esa tierra me gritaba su nombre. No podía respirar. Así que vendí lo poco que quedaba y puse mi rostro hacia el oeste, no en busca de fortuna, sino de olvido. Buscaba un lugar tan grande y vacío que pudiera absorber mi dolor. Un lugar donde el silencio no estuviera lleno de susurros, sino de viento. Montana fue ese lugar. La dureza de esta tierra era un bálsamo. El trabajo agotador desde el amanecer hasta el anochecer era mi única oración, mi única forma de mantener a los fantasmas a raya. Construí este rancho no como un hogar, sino como una fortaleza contra el pasado, contra cualquier posibilidad de sentir algo de nuevo. Mi soledad no era una condena, era una elección, era mi armadura. Los años pasaron, y el dolor agudo se convirtió en una cicatriz sorda, una parte de mí como mi propio brazo. Aprendí a vivir con ella, a encontrar una especie de paz en la rutina, en el ciclo de las estaciones, en la compañía silenciosa de mis caballos. No necesitaba nada más. No quería nada más. Cualquier apego era una debilidad, una puerta abierta para que el dolor entrara de nuevo. La brújula de mi hermano permanecía en un cajón, un recordatorio no de un camino a casa, sino de que ya no tenía un hogar al que volver. Este rancho, este aislamiento, era todo lo que me quedaba. Y entonces, esa noche, apareció Anagua. Su presencia en mi cabaña era una disonancia, una nota equivocada en la monótona canción de mi vida. La forma en que se movía, con una eficiencia silenciosa, reparando mi ropa, manteniendo el fuego vivo, era un eco doloroso de Sara. Pero era un eco distorsionado. Sara lo hacía por amor, con una calidez que llenaba la habitación. Anagua lo hacía por honor, con una distancia que era tan impenetrable como la mía. No había calidez en sus gestos, solo el peso de una deuda que yo no quería cobrar. Su presencia no llenaba el vacío, lo hacía más evidente, lo iluminaba con una luz cruda e incómoda. Cada vez que la miraba arrodillada o sirviéndome la comida en silencio, no veía a una sirvienta, veía una complicación, un lazo que el destino intentaba atar a mi alrededor, y me aterraba. Me aterraba porque una parte de mí, una parte que creía muerta y enterrada en Ohio, reconocía la decencia en ella, la fuerza en sus ojos cansados. Veía a la niña, Niska, durmiendo junto al fuego y recordaba los sueños que Sara y yo habíamos tenido. Esta mujer y su hija no eran solo dos extrañas, eran un espejo que me obligaba a mirar todo lo que había perdido y todo lo que había decidido no volver a tener jamás. La tormenta de nieve que nos encerró fue casi un alivio. Me daba una excusa para no tener que tomar una decisión, para posponer el enfrentamiento con esta nueva realidad. Pero incluso dentro de la cabaña, la tormenta rugía. No era de viento y nieve, sino de silencios cargados, de miradas que se evitaban, de la tensión entre su tradición inquebrantable y mi determinación de permanecer solo. Yo le había dado un plato de estofado, un acto simple, casi instintivo, pero en el código de su mundo, y ahora en el mío, ese acto había adquirido un peso
que amenazaba con derrumbar los muros que tanto me había costado construir. Mientras la observaba enseñar a Niska a trenzar un trozo de cuero con una paciencia infinita, no pude evitar pensar en Sara, enseñándome a bailar en nuestro granero, riéndose de mi torpeza. Eran mundos distintos, mujeres distintas, amores distintos. Uno era un recuerdo cálido que quemaba como una brasa. El otro, una presencia fría y real que exigía algo de mí, algo que no estaba seguro de tener todavía para dar. La deuda, me di cuenta, no era solo suya. Yo también tenía una deuda con mi pasado, con la promesa que le hice a Sara de no dejar que la vida me rompiera. Y ahora no sabía si aceptar a Anagua era traicionar esa promesa o, de alguna extraña manera, empezar a cumplirla. El calor del fuego iluminaba sus rostros, el de Anagua y el de Niska, y por un instante la cabaña se sintió menos como una fortaleza y más como algo parecido a un hogar. El pensamiento fue tan rápido y tan peligroso que lo aparté de inmediato, como quien aparta la mano de una llama. El miedo era una vieja manta familiar. Yo sabía cómo sobrevivir a la soledad. Había practicado durante más de una década, pero no sabía si podría sobrevivir a la esperanza. Y eso era lo que Anagua, con su deuda y su dignidad silenciosa, había traído a mi puerta junto con la nieve, una peligrosa, terrible y tentadora pizca de esperanza. La brújula de Daniel seguía en el cajón, fría y sin uso. Durante años no había necesitado una dirección porque no iba a ninguna parte. Estaba anclado en mi dolor. Pero ahora, con Anagua arrodillada en mi suelo de madera, sentí por primera vez en mucho tiempo la extraña sensación de estar perdido de nuevo. No en el desierto de Montana, sino dentro de las 4 paredes de mi propia cabaña, atrapado entre un pasado que no podía cambiar y un futuro que no había pedido. Su vida, según ella, me pertenecía. Pero la verdadera pregunta que me carcomía era ¿qué iba a hacer yo con la mía? El recuerdo de la sonrisa de Sara era a la vez un consuelo y una advertencia. Ella me había enseñado lo que era construir una vida con alguien, y su pérdida me había enseñado lo fácil que era verla destruida. Miraba a Anagua, a su espalda recta y a su determinación inquebrantable, y veía una fuerza que se parecía a la de Sara, pero forjada en un fuego diferente, más duro, más antiguo. Y me pregunté si 2 personas rotas de maneras tan distintas podrían, de alguna forma, empezar a repararse mutuamente, o si, por el contrario, solo terminarían haciéndose añicos la una a la otra. El invierno apenas comenzaba, y ya sentía su peso en mis huesos. La nieve no se fue de golpe, se retiró lentamente, como una marea perezosa, revelando primero los picos de los postes de la cerca, luego el camino embarrado hacia el arroyo y finalmente la promesa de una tierra verde y magullada bajo el peso del invierno. Con el deshielo llegó el fin de nuestro aislamiento forzado y con él una nueva clase de tensión. La cabaña, que había sido nuestro universo entero durante meses, de repente se sintió pequeña, las paredes demasiado cercanas. El mundo exterior llamaba, y yo sabía que tendríamos que responder. Ya no podíamos escondernos detrás de la furia de la tormenta. Ahora tendríamos que enfrentar la calma juzgadora de los hombres, que a menudo es mucho más fría que cualquier ventisca. Nuestro primer viaje a Black Creek fue como caminar sobre vidrio. Monté a mi yegua más vieja y mansa, con Niska sentada delante de mí, sus pequeñas manos aferradas a la crin, mientras Anagua nos seguía de cerca en el otro caballo, su espalda tan recta como un álamo joven. El pueblo no había cambiado, pero la forma en que nos miraba sí. Las conversaciones se detenían cuando pasábamos. Las cortinas de encaje se movían en las ventanas. En el almacén general, el señor Abernathy, un hombre con el que había comerciado durante años, me atendió con una eficiencia fría,
sus ojos evitando a Anagua como si fuera una sombra que yo había arrastrado conmigo. Cada mirada, cada silencio era una acusación. No decían nada en voz alta, pero el mensaje era claro. Había cruzado una línea, había traicionado algún código no escrito al permitir que una india viviera bajo mi techo. En Nosia, el camino de regreso, el silencio en nuestro pequeño grupo era diferente. Ya no era el silencio de la convivencia forzada, sino el de una batalla compartida. Vi la mandíbula de Anagua apretada, su mirada fija en el horizonte. No mostró debilidad, pero yo podía sentir la herida. La humillación no era nueva para ella, lo sabía, pero ahora mi presencia la magnificaba, la convertía en un espectáculo para el pueblo. Sentí una oleada de ira, una rabia protectora que me sorprendió. Quería gritarles a todos, decirles que no sabían nada. Pero ¿qué les habría dicho? La verdad, ni yo mismo la entendía. Así que me callé, y el resentimiento se asentó entre nosotros, un polvo fino que cubría todo, haciendo que la distancia que nos separaba pareciera aún más grande. De vuelta en el rancho, intenté romper esa distancia de la única manera que sabía, con mis manos. Durante varias noches, después de que Anagua y Niska se durmieran, me senté junto al fuego y tallé un pequeño caballo de un trozo de pino. Puse en esa pequeña figura toda la torpeza de mis sentimientos, lijando la madera hasta que estuvo suave, dándole una forma que esperaba que Niska reconociera. Cuando se lo di, sus ojos se abrieron con una maravilla silenciosa. Lo tomó con cuidado, como si fuera algo sagrado. Anagua observaba desde la distancia y por un instante vi algo en su expresión, un destello de calidez, pero luego se desvaneció, reemplazado por esa máscara de impasibilidad. El regalo, me di cuenta, no había construido un puente, solo había decorado el borde del abismo que nos separaba. La primavera trajo consigo un torbellino de trabajo. Había que reparar cercas, arar un pequeño huerto y preparar al ganado para el pastoreo de verano. Trabajábamos juntos, a menudo sin intercambiar más de una docena de palabras en todo el día, pero desarrollamos un ritmo, una especie de coreografía silenciosa. Yo sabía dónde dejaría ella las herramientas. Ella sabía cuándo le traería agua del pozo. Había una eficiencia en nuestros movimientos, una comprensión que no necesitaba palabras. Sin embargo, esta cercanía física solo hacía más evidente nuestra distancia emocional. Estábamos lado a lado, pero nuestros mundos internos permanecían a leguas de distancia, cada uno atrapado en su propio pasado, en sus propias pérdidas. Hubo momentos en que esa distancia casi se rompía. Una tarde, mientras reparábamos el techo del granero, una tormenta repentina nos sorprendió. La lluvia caía a cántaros y nos refugiamos dentro. El olor, a heno mojado y a tierra llenando el aire. El sonido de la lluvia sobre el techo de madera era un tambor constante, y en esa penumbra, con el mundo exterior borrado por el agua, las barreras parecieron disolverse. La vi mirando la lluvia y su rostro, por primera vez, parecía desprovisto de su armadura de honor. Parecía joven, cansada. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa que rompiera el hechizo del silencio, para preguntarle sobre su vida antes de mí, sobre el esposo que había perdido. Pero las palabras no salieron. En su lugar, la imagen de Sara apareció en mi mente, sentada en nuestro porche, mirando una tormenta justo como esta, su mano en la mía. El recuerdo fue tan vívido, tan doloroso, que me robó el aliento. El pasado se abalanzó sobre mí con garras afiladas, recordándome que cada conexión era un riesgo, cada palabra de afecto una futura herida. Me di la vuelta bruscamente y empecé a arreglar unas correas de cuero, mi movimiento repentino rompiendo la intimidad del momento. Anagua no dijo nada, pero sentí su mirada en mi espalda. La oportunidad se había perdido,
y el muro entre nosotros, que por un momento había parecido desmoronarse, se reconstruyó, más alto y más fuerte que antes. Nuestra vida continuó en ese patrón de casi conexiones y retiradas. Yo le enseñé a Niska a identificar las huellas de los animales en el barro, y ella sonreía, una sonrisa tímida que era como un rayo de sol en un día nublado. Anagua me enseñó qué hierbas del prado podían curar una herida y cuáles podían calmar la fiebre, su conocimiento tan profundo y natural como el fluir del río. Estábamos construyendo algo, pero no sabía qué era. No era una familia, no en el sentido que yo había conocido. Era una alianza de supervivientes, un acuerdo tácito de ayudarnos mutuamente a pasar los días. Pero la pregunta fundamental, la de su declaración aquella primera noche, seguía flotando en el aire, sin respuesta, sin ser reconocida. El verano se instaló con su calor seco y sus días largos. La vida en el rancho era implacable, pero había una belleza áspera en ella. Veía a Niska correr por los campos, su risa mezclándose con el zumbido de los insectos, y sentía una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Anagua había plantado un pequeño jardín cerca de la cabaña, y las plantas crecían con una tenacidad que reflejaba la suya. A veces, al final del día, la encontraba allí, de rodillas, cuidando sus plantas con una ternura que rara vez mostraba a nadie más. En esos momentos no veía a la mujer que me debía su vida. Veía a una mujer que estaba, a su manera, echando raíces en esta tierra dura, reclamando un pequeño pedazo de vida para sí misma. Fue a finales de julio cuando un visitante inesperado llegó al rancho. Se llamaba Jedediah, un viejo trampero con una cara como un mapa arrugado y ojos que lo habían visto todo. Comerciaba con las tribus locales y a veces pasaba por mi rancho de camino a los puestos comerciales del norte. Siempre era bienvenido. Sus historias eran una ventana a un mundo más allá de mis cercas. Lo invité a entrar y Anagua, como siempre, sirvió café en silencio. Jedediah la saludó en su propia lengua, un murmullo suave que la hizo levantar la vista con sorpresa. Intercambiaron unas pocas palabras y vi una chispa de reconocimiento en los ojos de Anagua, una conexión con un mundo que había dejado atrás. Esa noche, mientras Niska dormía y Anagua estaba afuera, Jedediah y yo nos sentamos junto al fuego. Me habló de los cambios en el territorio, de los nuevos tratados rotos, de las tribus empujadas cada vez más lejos. Luego bajó la voz y me miró con sus ojos penetrantes. «Esa mujer tuya», dijo, asintiendo hacia la puerta, «es una buena mujer, fuerte. Tienes suerte de que el Creador te la haya puesto en el camino». Asentí, sin saber qué decir. Él tomó un sorbo de su café y continuó, con la naturalidad de quien afirma un hecho evidente. «Es bueno que la hayas aceptado según la vieja costumbre. Pocos hombres blancos lo harían. Respetar una deuda de vida y tomarla como esposa, eso demuestra honor, Elías». Las palabras cayeron en el silencio de la cabaña como piedras en un pozo profundo. Esposa. La palabra resonó en mi cabeza, extraña y discordante. Lo miré, confundido. «¿De qué estás hablando, Jedediah?» «Ella está aquí porque le di comida. Es su forma de pagar la deuda». El viejo trampero frunció el ceño, dándose cuenta de mi genuina ignorancia. Se inclinó hacia adelante y su voz se volvió seria. «Hijo, esa tradición es más que servicio. Cuando un hombre salva la vida del hijo de una viuda, no solo se gana su trabajo, gana el derecho, la responsabilidad de tomarla en su casa como su mujer, de proteger su linaje. Ella no te ofreció sus manos, Elías, te ofreció su vida entera, su futuro, para que lo unieras al tuyo». Un frío glacial se extendió por mi pecho, un frío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. De repente, todo cobró un nuevo y terrible sentido. Su arrodillamiento solemne, su servicio inquebrantable, su silencio digno. No era sumisión,
Era una propuesta. Era la ofrenda más profunda que una mujer de su pueblo podía hacer, un acto de fe y honor que yo, en mi ciega ignorancia, había malinterpretado por completo. La había tratado como una carga, como una sirvienta, cuando ella me había estado ofreciendo la única cosa que le quedaba, a sí misma. La vergüenza me quemó la garganta, tan amarga como la bilis. Yedidia debió ver la devastación en mi rostro, porque puso una mano arrugada en mi hombro. Ella no te lo dijo con todas las letras, porque el honor no necesita explicaciones. Se demuestra, y ha esperado, muchacho, ha esperado a que tú entendieras el gesto. Se levantó, listo para retirarse a su catre. Ahora que lo sabes, la pregunta es ¿qué vas a hacer? Porque para ella el pacto ya está hecho. Solo falta que tú decidas si lo aceptas o lo rompes. Se fue, dejándome solo con el crepitar del fuego y el peso de una revelación que había cambiado absolutamente todo. Me quedé allí sentado durante horas, viendo las llamas danzar y morir. Cada gesto de Anagua, cada comida preparada, cada prenda remendada, desfilaba por mi mente bajo esta nueva luz. No eran actos de servidumbre, eran los actos de una esposa que yo no había reconocido, que no había merecido. Había estado tan atrapado en mis propios fantasmas, en mi propio dolor, que no había sido capaz de ver la verdad que vivía y respiraba frente a mí cada día. Había visto su deuda, pero no su oferta. Había visto su necesidad, pero no su increíble fuerza y dignidad. El juicio del pueblo de Black Creek adquirió de pronto una nueva dimensión. No me juzgaban por vivir con una india. Sin saberlo, me juzgaban por vivir con mi mujer sin reconocerla como tal. La ironía era cruel. Mientras yo me sentía superior a su intolerancia, en el fondo, mi ignorancia había sido una forma de desprecio aún mayor. Había aceptado su cuerpo en mi casa, pero había rechazado la esencia de su espíritu, el núcleo de su tradición. Había fallado no solo a ella, sino a la memoria de lo que significaba construir una vida con alguien, algo que Sara me había enseñado y que yo parecía haber olvidado por completo. A la mañana siguiente, cuando la vi salir para recoger agua del pozo, la miré de una manera diferente. Por primera vez, no vi a la extraña que la tormenta había traído a mi puerta, ni a la complicación que amenazaba mi soledad. Vi a Anagua. Vi a una mujer que había sobrevivido a 1900, la pérdida de su pueblo, su tierra y su esposo, y que aún así había encontrado la fuerza para ofrecerse a sí misma en un pacto de honor a un hombre roto que ni siquiera podía verla. La vi no como una deuda que pagar, sino como una elección que enfrentar. La tensión que había llenado la cabaña durante meses no desapareció, se transformó. Ya no era la tensión de la incertidumbre, del no saber qué éramos el uno para el otro. Ahora era la tensión de la certeza. Yo sabía lo que ella me había ofrecido y sabía que tenía que tomar una decisión. Podía seguir viviendo en esta mentira silenciosa, aprovechándome de su honor mientras me escondía detrás de mi dolor, o podía dar un paso al frente y enfrentar la verdad. Podía rechazar su oferta y romper su espíritu, o podía aceptarla y arriesgar el mío. El rancho ya no se sentía como una fortaleza, se sentía como una encrucijada, y yo estaba parado justo en el centro, con la brújula de mi hermano en el bolsillo, sintiéndome más perdido que nunca. La noche se hizo larga después de que Yedidia se fuera. El fuego en el hogar se consumió lentamente, convirtiendo los troncos en brasas rojas que palpitaban como un corazón herido en la oscuridad. Me quedé inmóvil en mi silla, el eco de sus palabras rebotando en las paredes de mi cráneo. Asterisk, te ofreció su vida entera, su futuro, para que lo unieras al tuyo, Asterisk. Miré hacia el rincón donde dormían Anagua y Niska, dos bultos acurrucados bajo las pieles. Por primera vez, no vi una carga o una complicación.
Vi a una mujer que había realizado el acto más valiente y honorable que conocía, ofreciendo lo único que le quedaba a un hombre ciego y sordo a su significado. La vergüenza era una cosa física, un peso en mi pecho que me dificultaba respirar. Había sido un necio, un ignorante, y mi ignorancia había sido una forma de crueldad. No dormí. La noche fue un desfile de recuerdos, cada uno de ellos ahora teñido con la amarga luz de la verdad. Recordé su eficiencia silenciosa, la forma en que remendaba mi ropa sin que se lo pidiera, cómo preparaba la comida con una solemnidad casi ritual. Recordé la dignidad con la que soportó las miradas venenosas en Black Creek, su espalda siempre recta, su mirada siempre al frente. No eran actos de servidumbre, eran los deberes de una compañera, gestos de construcción de un hogar que yo me había negado a ver. Había estado tan ocupado lamiendo mis propias heridas, tan encerrado en la fortaleza de mi dolor, que no había reconocido el honor que se me presentaba cada día. Había aceptado su trabajo, pero había despreciado su alma, y ese pensamiento me quemaba por dentro más que cualquier whisky. Justo antes del amanecer, cuando el cielo empezó a teñirse de un gris pálido, me levanté. El frío de la cabaña se me metió en los huesos, pero era un frío que aclaraba la mente. Fui al pequeño baúl de madera al pie de mi cama, el único mueble que había traído de Ohio. Lo abrí y saqué la brújula de latón de mi hermano. La sostuve en la palma de mi mano, su superficie fría y lisa. Durante años había sido un recordatorio de todo lo que había perdido. Un símbolo de que mi norte se había ido para siempre con Sarah y Daniel. Pero esa mañana, mientras la luz gris se filtraba por la ventana, sentí algo diferente. Ya no era un ancla que me ataba a un pasado de fantasmas. Era una herramienta. Y por primera vez, en más de una década, sentí que tenía una dirección que elegir, un camino que tomar. Cuando Anagua se despertó, el ritual matutino comenzó. Como siempre, pero el aire entre nosotros era diferente. Estaba cargado, vibrando con todo lo no dicho. La observé mientras avivaba el fuego y ponía la cafetera. Vi las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la tensión en sus hombros que nunca se relajaba del todo. Vi la paciencia infinita con la que había esperado una señal de comprensión que yo nunca le había dado. Era una fortaleza esta mujer. Había sobrevivido a la pérdida de su gente, de su esposo, y había seguido adelante, arrastrando a su hija hacia un futuro incierto, con nada más que su honor como escudo. Y yo, en mi autocompasión, me había atrevido a pensar que era yo quien la estaba salvando. Me sirvió el café, como todas las mañanas. Sus movimientos eran fluidos, económicos, pero hoy noté un ligero temblor en sus manos. Quizás la conversación con Jedediah en su lengua nativa la había perturbado, recordándole todo lo que había dejado atrás. Cuando me tendió la taza de estaño, hice algo que no había hecho en 1900. Todos esos meses, en lugar de simplemente tomarla, levanté la vista y la miré directamente a los ojos. Sus ojos oscuros, profundos, se encontraron con los míos, y por un instante el mundo se detuvo. «Gracias, Anagua», dije. La palabra sonó extraña en la cabaña silenciosa, pero la pronuncié con un peso que no había usado en años. Vi un parpadeo en sus ojos, una fracción de segundo de sorpresa antes de que su máscara de impasibilidad volviera a su sitio. Asintió levemente y se retiró. No fue mucho, pero fue un comienzo. El primer ladrillo de un puente sobre el abismo. Ese día trabajé como un hombre poseído. Me fui a la sección más alejada de la cerca, la que bordeaba el cañón, y la reparé con una furia silenciosa. Cada golpe del martillo era un golpe contra mi propia estupidez. Cada poste que enderezaba era un intento de enderezar lo que estaba torcido dentro de mí. Aceptar su oferta, la verdadera oferta, era aterrador. Significaba abrir la puerta a la posibilidad del dolor de nuevo. Significaba desafiar a todo el pueblo de Black Creek. Significaba convertirme en el guardián
de dos vidas que eran tan frágiles como valiosas. Pero la alternativa era impensable. Rechazarla ahora que entendía la verdad sería como arrancarle el corazón y pisotearlo. Sería un acto de una crueldad tan profunda que ni siquiera yo, en mi estado más roto, podría soportar. Regresé a la cabaña al anochecer, exhausto, cubierto de sudor y polvo. Mi cuerpo dolía, pero mi mente estaba en calma. Había tomado una decisión. Al entrar, la escena que me recibió me detuvo en seco. Anagua estaba sentada cerca del fuego y a su lado estaba Niska. Con una paciencia infinita, Anagua le estaba mostrando cómo ensartar pequeñas cuentas de colores en un hilo de tendón, siguiendo un patrón intrincado. La luz del fuego bailaba en sus rostros concentrados, y el único sonido era el suave crepitar de la leña. Era una imagen de paz, de continuidad, de una cultura que se negaba a morir. Era una imagen de hogar, y me golpeó con la fuerza de una revelación. Yo no les estaba ofreciendo un refugio. Eran ellas las que me estaban ofreciendo una segunda oportunidad de tener una vida. La prueba de mi nueva resolución no tardó en llegar. Un par de días después, vi una nube de polvo en el camino que llevaba al rancho. 3 jinetes. Mi corazón se hundió. Reconocí al del centro de inmediato, el sheriff Miller, un hombre cuya autoridad provenía más de su arrogancia que de su placa. Los otros 2 eran granjeros del pueblo, hombres de rostros duros y miradas vacías que siempre parecían buscar algo que juzgar. Dejé el hacha que estaba usando y caminé lentamente hacia la cabaña, mi mente corriendo. Sabía por qué estaban aquí. Los susurros en Black Creek finalmente se habían convertido en un grito lo suficientemente fuerte como para que la ley viniera a llamar. El sheriff Miller desmontó con la lentitud de un hombre que disfruta de su poder. Se ajustó el cinturón de su pistola y se acercó, sus botas aplastando la hierba seca. «Blackwood», dijo. Su voz era un gruñido grasiento. «He venido por las quejas. La gente decente de Black Creek está preocupada». Su mirada se desvió hacia la puerta de la cabaña, donde Anagua había aparecido, con Niska asomándose tímidamente detrás de ella. «Dicen que estás viviendo en pecado con esta mujer. No podemos permitir esa clase de inmoralidad por aquí. Es malo para la comunidad». El ultimátum llegó sin rodeos. O echaba a Anagua y a la niña, o él mismo se encargaría de que las llevaran a Niska a una de esas escuelas del gobierno donde les arrancaban el alma, y a Anagua. Bueno, no lo dijo, pero su sonrisa cruel lo decía todo. En ese instante, todo mi mundo se redujo a ese pequeño trozo de tierra frente a mi cabaña. Vi el terror en los ojos de Niska, un terror que ningún niño debería conocer. Vi la mandíbula de Anagua apretarse, su rostro convirtiéndose en una máscara de piedra para ocultar su miedo y su furia. Pero vi algo más en sus ojos. Cuando se encontraron con los míos, una pregunta silenciosa. «¿Qué harás, Elías? ¿Nos defenderás o te salvarás a ti mismo?» Y en ese momento, todos los fantasmas de la guerra, toda la culpa por Sara, todo el dolor que me había mantenido prisionero, se quemó y se convirtió en una claridad helada. Ya no se trataba de mi soledad o de mi dolor, se trataba de ellos. Di un paso adelante, interponiéndome físicamente entre el sheriff y la puerta de la cabaña. Mi voz, cuando hablé, era tranquila, pero tenía un filo que no había usado desde los campos de batalla de Pensilvania. «Lo que sucede en mi tierra es asunto mío, sheriff». Miller se rió, una risa fea. «No cuando se trata de una india y un niño mestizo, Blackwood. Entonces es asunto de todos». Su desprecio era tan denso que casi se podía tocar. Podría haber mentido. Podría haber dicho que ella era una empleada, haber intentado apaciguarlos. Pero eso habría sido la traición final. Habría sido validar su veneno y deshonrar el pacto que
Anagua me había ofrecido. Miré por encima de mi hombro hacia ella. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia, y en su mirada vi un universo de miedo, pero también una chispa de confianza. Asentí levemente, una promesa silenciosa. Me di la vuelta y caminé hacia mi caballo que estaba atado cerca. Los hombres del sheriff se tensaron, sus manos se movieron instintivamente hacia sus armas, pero no fui a por mi rifle. Metí la mano en mi alforja y saqué la brújula de latón. Con la brújula en mi mano, caminé hacia la puerta de la cabaña. Me arrodillé frente a Niska, ignorando a los hombres que nos observaban. Sus grandes ojos oscuros me miraron con una mezcla de miedo y curiosidad. Puse la brújula en su pequeña mano y la cerré con la mía. «Para que siempre encuentres el camino a casa», le dije en voz baja. Las mismas palabras que mi hermano me dijo, pero ahora renacidas con un nuevo propósito. «Porque esta es tu casa ahora». Me levanté y me enfrenté a Anagua. Su rostro era un mapa de emociones contenidas. Lentamente levanté mi mano y, con un respeto que nunca antes le había mostrado, toqué suavemente el amuleto de cuentas que llevaba al cuello. Mis dedos apenas rozaron las cuentas. Un reconocimiento silencioso de su espíritu, de sus ancestros, de todo lo que ella era. Luego me giré para encarar al sheriff Miller, mi voz resonando en el aire quieto de la tarde, clara y firme. «Esta mujer, Anagua, y su hija, Niska, no son mis sirvientas». Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Son mi familia». La palabra colgó en el aire, pesada e irrefutable. La cara del sheriff pasó de la arrogancia a la incredulidad. «¿Tu familia?», tartamudeó. «Eso no es posible. No están casados ante la ley de Dios ni del hombre». Lo miré fijamente sin parpadear. «Hay leyes más antiguas que las escritas en sus libros, sheriff. Hay pactos hechos con honor. Y esta mujer y esta niña están bajo mi protección. Son mi gente. Y esta es nuestra tierra». Mi mano se posó en el mango del hacha que había dejado apoyada en un tronco. No como una amenaza, sino como una declaración. Era la herramienta con la que había construido este lugar, y la usaría para defenderlo. El sheriff Miller me miró, luego a Anagua, que ahora estaba a mi lado, su presencia una afirmación silenciosa. Miró a sus dos acompañantes, que de repente parecían mucho menos seguros, evitando mi mirada. La fanfarronería se había desvanecido de su rostro, reemplazada por el cálculo frío de un matón que se da cuenta de que ha empujado a su víctima demasiado lejos. Sabía que no estaba mintiendo, sabía que cruzar esa línea significaría sangre, y por muy intolerante que fuera, no era estúpido. Después de un silencio que pareció durar una eternidad, escupió en el suelo. «Esto no ha terminado, Blackwood», gruñó, pero sus palabras carecían de convicción. Se dio la vuelta, montó su caballo y se fue al galope, sus dos secuaces siguiéndolo como sombras. Me quedé allí, de pie junto a Anagua, viendo cómo el polvo se asentaba. No nos movimos. El sol de la tarde bañaba el rancho en una luz dorada. No había ganado una guerra, solo la primera batalla. Pero por primera vez, desde que llegué a Montana, no me sentía solo. Había hecho una elección. Había encontrado mi norte y estaba en casa. El camino de regreso al rancho fue un largo silencio, pero de una clase distinta a todos los que habíamos compartido antes. Ya no era el silencio de la desconfianza o de la distancia cultural, sino el silencio pesado y solemne que sigue a un juramento. Niska, sentada delante de mí en la montura, se aferraba con una mano a la crin del caballo y con la otra a la brújula de latón, como si fuera el ancla de su pequeño mundo. De reojo veía a Anagua cabalgando a mi lado, su espalda tan recta como siempre, pero había algo diferente en la línea de sus hombros. No era relajación, sino una especie de asentamiento, como si una carga que había llevado durante años finalmente hubiera encontrado su lugar en la tierra. Las colinas de Montana nos observaban,
mudas testigos de la promesa que yo había hecho no solo a 3 hombres con armas, sino al universo entero. La palabra familia resonaba con cada paso de los caballos, una palabra que yo mismo había desterrado y que ahora se había convertido en mi única brújula. Aquella noche, la rutina dentro de la cabaña se reanudó con una precisión casi dolorosa. Anagua avivó el fuego, puso la olla con los restos del estofado y se movió por el pequeño espacio con su eficiencia habitual. Pero yo la observaba de una manera nueva, como si la viera por primera vez sin el velo de mi propio dolor. Noté la forma en que sus manos, fuertes y capaces, partían el pan. Vi la paciencia en su rostro mientras ayudaba a Niska a quitarse las botas embarradas. No eran las acciones de una sirvienta pagando una deuda. Eran los gestos de una mujer construyendo un hogar en las circunstancias más adversas. El aire ya no estaba cargado de tensión, sino de una expectación tranquila. Había hecho una declaración pública, había trazado una línea en la arena. Ahora tenía que demostrar, en el silencio de nuestra casa, que esas palabras no eran solo un escudo, sino una verdad. La justicia no se ganaba con gritos frente a los enemigos, se forjaba en la quietud, con actos que daban peso y alma a las promesas. Después de la cena, cuando Niska ya dormía profundamente en su rincón, envuelta en pieles y con la brújula aún en su mano, hice lo que mi corazón me dictaba. Fui a mi baúl y saqué mis herramientas de carpintería, las mismas con las que había construido esta cabaña como una tumba para mis esperanzas. Con la luz parpadeante del fuego como única testigo, comencé a trabajar. Desmantelé mi propio catre, esa cama solitaria que había sido el símbolo de mi aislamiento durante más de una década. Usando esa madera, junto con tablones nuevos que guardaba en el granero, empecé a construir 2 armazones de cama nuevos. Uno pequeño, del tamaño justo para una niña. El otro más grande, lo suficientemente ancho para 2. El sonido de la sierra y los golpes suaves del martillo llenaron la noche. No eran ruidos de trabajo, sino el lenguaje de una decisión irrevocable. Estaba, literalmente, rehaciendo mi hogar, desmantelando mi soledad pieza por pieza para construir un futuro compartido. Anagua no dijo nada. Se quedó sentada junto al fuego, observándome. Su silencio no era pasivo. Era una presencia activa, una vigilancia intensa. No preguntó qué hacía, no ofreció ayuda. Simplemente observó, y en sus ojos vi cómo procesaba cada movimiento, cada clavo que hundía en la madera. Comprendió que este acto no era por conveniencia, sino un ritual. Era la respuesta a la pregunta que había quedado suspendida en el aire desde aquella primera noche de tormenta. Cuando terminé los armazones, casi al amanecer, estaba exhausto, pero sentía una paz que no había conocido en años. Fue entonces cuando ella se levantó, se acercó, no a mí, sino a la cafetera que ya humeaba sobre el fuego. Me sirvió una taza negra y caliente y me la tendió. Nuestros dedos se rozaron cuando la tomé. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero en ese simple gesto se selló todo. Fue su aceptación, su respuesta. No necesitábamos palabras. El pacto estaba hecho, no con tradiciones antiguas ni con leyes de hombres blancos, sino con madera, sudor y un respeto mutuo nacido en el silencio. Los días que siguieron no fueron fáciles. Las miradas en Black Creek se volvieron más frías, más hostiles. Pero ya no nos afectaban de la misma manera. Ya no éramos un hombre solitario y 2 forasteras. Éramos una unidad, una isla. Dormíamos en nuestras nuevas camas y la cabaña, por primera vez, se sentía completa. Niska empezó a reír más a menudo, un sonido que era como agua fresca en una tierra seca. Anagua y yo seguíamos moviéndonos en nuestro ritmo silencioso, pero ahora había una corriente subterránea de compañerismo.
de propósito compartido. La vida no se había vuelto perfecta, ni mucho menos, pero se había vuelto digna. Había elegido no huir más, sino echar raíces en el lugar más inesperado, junto a la gente más inesperada. Y al hacerlo, al ofrecer mi vida para unirla a la suya, descubrí que no había perdido mi libertad. La había encontrado. La brújula de mi hermano ya no señalaba a un hogar perdido en el pasado. Señalaba justo aquí, a este pequeño trozo de tierra en Montana, donde 3 almas rotas habían encontrado la manera de empezar a sanar juntas.